Hola, estimados compañeros e instructora, ingeniera Eliana Londoño Giraldo. Soy Jimmy Giovanni Llorea Mosquera, ingeniero electrónico y de telecomunicaciones de profesión, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bogotá. El día de hoy me corresponde dar una pequeña reseña respecto de los orígenes de los centros de procesamiento de datos. De acuerdo a lo estipulado en este primer taller, me enfocaré en los siguientes apartes. Origen de los centros de datos. ¿Cómo se origina la necesidad de crear centros de datos? ¿Cuáles son los primeros centros de datos que se conocieron? Los antecedentes que llevaron a la estandarización de su operación. Como muchos sabemos, vivimos en un momento de transición profunda, de tiempos extraordinarios, entre una sociedad industrial y otra marcada por el procesamiento de la información y las telecomunicaciones. El uso de la informática está afectando de manera directa e indirecta todos los ámbitos de la sociedad e incluso modificando la forma en la que nos interrelacionamos y divertimos. Al observar la forma en que ha evolucionado el tema de los computadores desde finales de los años 40, con la aparición del primer ordenador digital electrónico hasta nuestra era, que se está hablando del trabajo en la nube. Son muchos e importantes los avances que han contribuido al fortalecimiento de los centros de datos. Podemos empezar por hablar del ENIAC, que fue desarrollado en 1946 y que se convirtió en el primer ordenador digital de propósito general. Este ordenador ayudaba al Cuerpo de Artillería del Ejército de Estados Unidos en los cálculos de disparos de proyectiles. De ahí se evoluciona a las primeras computadoras transistorizadas. En el año de 1954 que aparece la TRADIC, la cual funcionaba solo con transistores y diodos, haciendo a un lado los tubos al vacío. Fue a finales de los 70 que aparece la primera gran LAN. En 1977, Datapoint Corporation desarrolla la ARPANET, que es similar al propósito que tiene hoy en día la Ethernet o el Token Ring. En los 80 ya entran las computadoras personales y se va dando un auge en la industria del microordenador. Toda esta revolución y crecimiento se fue dando sin tener en cuenta los requisitos ambientales y de funcionamiento. Es así como se inicia a llenar las salas de ordenadores de mainframe viejos o servidores, y de ahí los primeros centros de datos como tal. Luego las empresas comenzaron a construir sus propios centros de datos en sus instalaciones. Un ejemplo de esto es el boom del .com, que causó el deseo de la conectividad a Internet rápido y un funcionamiento ininterrumpido. Esto dio lugar a las construcciones de salas de servidores de la empresa, lo que lleva a las instalaciones de muchos, podríamos decir, cientos y miles de servidores. Los centros de datos como un modelo de servicio se hizo popular en este momento. Estamos hablando de mediados de los 90. Pudiéramos decir que por su tamaño, los primeros centros de datos fueron los primeros ordenadores. Por ejemplo, el ENIAC ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados, pesaba alrededor de 27 toneladas, consumía 160 kilovatios y era capaz de elevar la temperatura de la sala en la que se encontraba instalado a unos 50 grados centígrados. Otro ejemplo es la Harvard Mark. Esta fue desarrollada en 1944, una de las primeras computadoras que aún se conserva, que realizaba entre 3 y 5 cálculos por segundo y requería de un espacio de 15,5 metros de largo y 2,40 metros de alto. Tenía 60 centímetros de anchura. Esta computadora, construida por IBM y un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, pesaba aproximadamente 5 toneladas y encerrada en un chasis 800 kilómetros de cable, 3 millones de conexiones, 760.000 ruedas y rieles y alrededor de 1.400 interruptores rotatorios.
Dicho de otra forma, en los primeros años de la computación, los centros de datos estaban formados prácticamente por una sola gran computadora. Es así como vemos que la información se ha convertido en la materia prima de los procesos productivos contemporáneos. El uso de la tecnología en cada uno de sus procesos mejora significativamente la eficiencia administrativa, optimiza la toma de decisiones, facilita el acceso a grandes fuentes de información, ofrece una disponibilidad de canales de comunicación inmediata, entre otros elementos que cada día facilitan más y más la vida de las personas. A manera de reflexión y ya para ir terminando, dejo estas palabras dichas por el ministro de Relaciones de Singapur, refiriéndose a su país y el salto a la modernidad, esto en 1986, el cual decía que los gobiernos deben velar por amamantar a sus pueblos en el crecimiento de la tecnología e introducirlos al mundo de la información. Los trabajadores de la era industrial realizaban trabajos en donde no había que pensar. Ahora con la economía digital, el trabajo se transforma. La labor es para trabajadores de conocimiento en donde la información constituye el ambiente laboral. Los ciudadanos y las organizaciones necesitan información para ser productivos. Y si para dar esa información a la vez implica confrontar la jerarquía y las estructuras existentes, el criterio de los países exitosos vale la pena tomar el riesgo de cambiar. Muchas gracias a todos. De antemano les agradezco que se hayan tomado el tiempo para ver y escuchar mi trabajo. Espero me haya hecho entender y quedo atento a sus preguntas, comentarios y o sugerencias. Saludos.